No hay nada peor que tu hijo pierda su amor natural por aprender. Es un servicio que actúa como una especie de colegio online que entrega ayuda a los estudiantes de primero básico a segundo medio. Tú ibas a un colegio y te das cuenta que el libro de clases, las primeras 10 páginas, 20 páginas las leían o están rayadas y luego están los libros como nuevos. WITED es un acrónimo de WIT Education, o sea, una educación ingeniosa. Es una iniciativa que también ayuda a los alumnos que estudian bajo la modalidad de exámenes libres. Alguien que piensa en homeschool dice, ok, pero lo voy a separar de sociabilizar con más gente. Es el gran susto, ¿no? Sí, hay un mito gigante. ¿Es mito o realidad? Mito, 100% mito. Si un niño viene y te pregunta todo el tiempo ¿por qué? ¿Cómo respondemos sin decir esa estúpida respuesta de porque el papá dice? En cada pregunta hay una oportunidad de educar y de amar. Y eso es súper importante. Tremendo. Muchos de los traumas que tenemos los adultos vienen de la educación que nos dieron nuestros padres. Las clásicas heridas de infancia. Bienvenidos al podcast de Nico Orellana. Mi invitado de hoy es Gabriel Vera, fundador de WITED, una plataforma de educación para alumnos de primaria y secundaria para reforzar materias e incluso hacer homeschooling, exámenes libres. Y conversamos principalmente de 3 cosas. Lo primero, su carrera, cómo empezó, cómo levantó capital, etc. 2, el rol de los padres en la educación de sus hijos. Y 3, los desafíos de hacer homeschooling, de hacer exámenes libres. Pero antes quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres vender como cursos en línea, comunidades, membresías, talleres, etc., entra a flycrew.com y con mi socio te ayudamos a diseñar tu oferta soñada, porque mucha gente no tiene idea cómo empezar. Tienen un conocimiento, pero no saben si vender cursos en línea, si vender sesiones 1 a 1, cómo organizarlo, cómo estructurarlo. Entra a flycrew.com, créate una cuenta y con mi socio te ayudamos a armar todo eso que a ti te parece imposible. Pero volvamos al podcast. ¿Qué es WITED? Es una plataforma de aprendizaje que lo que hace es ayudar a los estudiantes a entender todas las materias que no lograron comprender en la sala de clases. Ok, reforzamiento Y homeschool también, y homeschooling. claro. Pero antes de irnos directo a WITED, ¿tú partiste esto el 2018? ¿Me podías contar un poco la escala, cantidad de alumnos, capital levantado, impacto que está teniendo la plataforma hoy día? Sí, claro, mira, el 2018, antes de eso nosotros nos llamamos Portal Educativo, Ok. ¿ya? Como Portal Educativo logramos tener millones de estudiantes gratuitos en América Latina. Éramos una de las plataformas escolares más utilizadas y con mucho reconocimiento. El 2011 traté de formar en esa época lo que hoy día es WITED, pero fue un fracaso. O sea, me fue demasiado mal. Vendí 3 cuentas. Ok. Entonces nos dimos cuenta en ese momento que finalmente el modelo todavía no funcionaba. Aparte que en verdad en esa época no existía el pago recurrente ni nada. Y Sí, yo claro. era de la apuesta de cómo hacerlo para ofrecer un súper servicio y que sea muy barato. Cobramos como 9 lucas, por ejemplo, al mes. Entonces, partiste con el portal educativo 2012, ¿no es cierto? 2011. 2011-12. Teníais millones de usuarios, millones de personas visitando la Sí. página. Me imagino que era un portal donde enseñaba y compartía contenido valioso, ¿no es cierto? Exactamente. Pero trataste de hacer una idea de reforzamiento, enseñar, pero en ese minuto me imagino que la tecnología quizá era muy difícil hacerlo. La gente, los medios de pago eran pocos, no habían móviles, no habían... Es que ¿sabes qué pasa? Que en esa época, además de todo lo que tú indicas, la gente todavía pensaba que la solución estaba en los textos escolares. Entonces nuestra competencia era, no sé, editoriales que eran muy populares, pero que en verdad tampoco servían. Tú ibas a un colegio y te das cuenta que el libro de clases, las primeras 10 páginas, 20 páginas las leían o están rayadas y luego estaban los libros como nuevos. Por lo tanto, no existía la cultura de que Internet ofrecía soluciones que podían aliviar la vida de las personas. Ok. Y ahí viste una oportunidad entonces el 2018. ¿Por qué el 2018 sí empieza a funcionar? Mira, fueron varias cosas. Primero, cuando nosotros partimos el 2011 e intentamos hacerlo de esa forma y no funcionó, dijimos, bueno, ¿tenemos capital? No. Corfo efectivamente nos financió y es algo que siempre reconozco y agradezco, pero no teníamos capital como para lanzar un elefante tan gigantesco como lo que hoy día es WITED. ¿Y qué hicimos? Dijimos, bueno, posicionémonos con contenidos gratuitos de tal forma que cuando tengamos las opciones de ofrecer un servicio de pago, la gente ya nos conozca. Ok. Tú sabes la lógica del awareness, el funnel, etc. Sí. Y eso fue lo que aplicamos. Y el 2018 pasó, hubo un hito súper importante, que fue la crisis de Quintero y Puchuncaví. Una crisis medioambiental que lo que tuvo como resultado fue que suspendieron las clases en los colegios y se quedaron los estudiantes, como 8.000 estudiantes, sin poder ir a clase. Ok. Que fue como una previa a la pandemia para ellos.
Exactamente lo mismo. De hecho, lo que nos pasó en ese momento fue un día domingo. Yo me acuerdo que estaba en mi casa muy temprano y me llaman del Ministerio de Educación y me dicen, Gabriel, tengo un problema, pasó esto en Quintero Puchuncaví y necesitamos de un día para otro habilitar 8.000 cuentas para los estudiantes. ¿Y tú ya tenías ahí un sistema con cuentas y cosas para los estudiantes o fue tu primer cliente? La verdad, estábamos preparando algo, pero nunca tan desarrollado. ¿Y cómo se enteró el Ministerio de Educación que ustedes estaban trabajando y que eran un posible partner? Porque como éramos tan populares por los contenidos gratuitos, funcionó la técnica aplicada del 2011. Entonces, durante todos esos años, nosotros nos hicimos muy populares. La gente nos visitaba, nos recomendaba, etcétera. Entonces, el ministerio lo primero que hizo fue llamar a los posibles referentes y entiendo que nosotros fuimos el primero y el único que quedó. ¿Cuántos alumnos hoy día usan WITED? Tenemos estudiantes gratuitos y estudiantes de pago. Estudiantes de pago son aproximadamente 20.000 en América Latina y de los gratuitos estamos entre 700.000 y 800.000 mensuales. Holy shit. O sea, casi ya, 1 millón de alumnos atendidos más o menos. Dando vueltas, sí, exactamente. Ok. Y hoy día, entonces, eh, ¿y cómo la parte tecnológica, cómo la resolviste? ¿Tenías un equipo de tecnología interno? Tú partiste el 2002 haciendo tecnología. O sea, tú eres un computín. Yo soy un computín, me gusta llamarme desarrollador tecnológico. En esa época, bueno, tú eras igual. Total. En esa época uno aprendía, todavía con la época del módem, me acuerdo que, bueno, en mi caso es una historia bien larga en verdad. Yo partí por otro lado, nada que ver. O sea, yo estudié en la escuela militar. Ok. Me fue muy bien en la escuela militar, aprendí muchas cosas, pero no era lo mío. Ok. Familia militar, por lo tanto, era como una tendencia. Lo que hice después fue retirarme ¿A qué edad? a los 20 años como subteniente, O sea, tu carrera, pero te entraste a los 16. 16 años, sí. Ok. Sí. Me retiré como subteniente porque en verdad no era lo mío, nunca me gustó, pero me pasó dentro de la escuela. Tú sabes que en esa época de la adolescencia, tú estás entre el reconocimiento y para qué soy bueno. Sí, claro. Eh, Hoy día por lo menos las personas tienen mucha más información. En mi época, estoy hablando previo al 2000, uno no tenía tanto acceso a la información, por lo tanto no sabías qué cosas podías hacer. En mi época yo conocía, no sé, podría ser publicista, abogado, estudiar comercial o ser militar. Yo preferí ser militar. Perfecto. ¿Una decisión que todavía me arrepiento? No. No, es No. una decisión que me sirvió ¿sabes qué? Más que arrepentirse, yo creo que una persona tiene que vivir las situaciones en su momento justo por algo. No, y esa sensación de arrepentimiento tiene que ver quizás por los años que invertiste en eso o por alguna experiencia adentro muy Yo creo que internamente yo siempre debí haber sido un civil, informático, un comercial, en verdad. de una. De una, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando yo estuve en la escuela militar, tuve una experiencia demasiado buena en el sentido deportivo. O sea, fui seleccionado nacional de atletismo y eso siempre lo agradezco. ¿Sabes por qué? Porque me enseñó a hacer muchas cosas. Cuando tú eres atleta, aprendes que tienes que ser resiliente, que tienes que entrenar para lograr objetivos, que aunque el trabajo en equipo es importante, tu fuerza es la que saca adelante el proyecto y cada vez que después decides emprender, ese tipo de experiencias obviamente que te sirven y te fortalecen. Me imagino que, yo no tengo idea de la carrera militar, pero me imagino que la carrera militar tiene que ver mucho con eso, con trabajo en equipo, con deporte, con Sí, exigencia, disciplina. liderazgo, justamente trabajo en equipo, cómo luchar ante la adversidad. El único problema ahí y que uno se da cuenta rápido que es un emprendedor o no, es que tenéis que, no podéis tener problemas de con la autoridad. Bueno, a mí me decían el gerente en la escuela militar. Tuve suerte porque me fue muy bien. Ok. Yo tuve muy buenas notas en la escuela militar. Siempre he tenido facilidad para aprender y siempre me ha encantado aprender. Pero además de eso, combinado con que era deportista, era un buen mix, por lo tanto era bastante respetado dentro del mundo de la escuela militar. Perfecto. Pero como te digo, no era para mí. Yo admiro a las personas que se dedican a hacer lo que les gusta y en el ejército hay mucha gente muy buena haciendo lo que les gusta. Conocí a muchas personas en diferentes partes de Sudamérica relacionadas con el tema, pero no era lo mío era otra cosa. Y en ese contexto me retiré. Además, después me dediqué a ser papá, muy joven también. 17 años primero, ¿no? 17 años el primero, sí. Y obviamente lo que tenía que hacer era estudiar, pero al mismo tiempo hacerme cargo de mis responsabilidades. Ser papá es un trabajo súper rico,
pero cuando eres muy chico y decides ser papá, lo que tú buscas es cómo resolver las problemáticas del día a día, finalmente. Obvio. Con tu señora actual, o sea, Sí, claro, claro. 7 hijos. 6, no, 6, no. Yo siempre he pensado que más de 3 es falta de cultura, Ok. así que con 6 me quedo. No. Entonces, carrera militar. Empezaste a tener hijos joven. Después saliste y estudiaste computación. No, en esa época la computación no era algo tan común, en verdad. Lo que hice fue aprender solo en la época del módem. Ok. Tenía un computador y con ese computador me las arreglaba para aprender. Me encantaba el mundo del diseño web. Mm. O sea, me fascinaba. Entonces aprendí Flash, aprendí Fireworks, que eran programas Sí. de diseño. Dreamweaver. Dreamweaver, qué programa más de Macromedia. Macromedia la lleva, sí. Oye, lejos mejor, lejos lo mejor. A mí Obvio. me gusta más Macromedia que Adobe en esa época. Yo ocupaba Flash, Fireworks, Dreamweaver. Ese mix era buenísimo, ¿eh? Sí. Era súper bueno. Y Fireworks era mucho más simple que lo que es hoy día. ¿Sabes qué? Hoy día existe el XD Ok. de Adobe, que es muy parecido en la lógica, la facilidad de uso, etcétera. Pero era ese mundo, del mundo del creativo, del mundo que tenía una experiencia previa militar que obviamente te marca y te sirve. Mm. Pero papá joven, entonces en la juguera tenías demasiados ingredientes que muchas veces no cuajaban. No. Y pero entonces, ¿cuándo te ponías a desarrollar esta consultora? Open Consulting, 400 proyectos gigantes. ¿Cómo Sí. llegáis de carrera militar, de no estudiar, aprender por tu cuenta, a tener una consultora gigante? Bueno, lo que hice fue, primero es esa necesidad de querer hacer algo que sea importante. Entonces, lo que yo hice fue, bueno, me encanta el tema computacional, me encanta la informática, pero también me encanta el marketing. Ok. ¿Cómo lo hago para combinar las dos cosas? Me hice un máster en marketing, formé una empresa de tecnología, con esa empresa de tecnología desarrollé diferentes soluciones, creadas por mí en verdad. Una empresa en realidad era un par de personas trabajando en un proyecto X. Lo empecé a comercializar, empezaron a llegar clientes, tenía que tener lucas para pagar Esto como en la... 2005. Sí, 2003, 2004, 2006, exactamente, 2005. Sí. Tenía que tener lucas además para alimentar a mi familia. O sea, Sí, claro. o sea, Ya hay como un 4, ¿no? papá responsable a full. O sea, yo era los papás responsables y papá presente, que es lo que vale la pena. Sí. Bueno, como tú. Que es esa vuelta de querer formar parte de su vida. O sea, cuando tú decides tener un hijo, 2 hijos o 6 hijos como otros que conozco, lo que tú quieres hacer finalmente es formar parte de la vida de estos niños, porque eso es lo que te hace grande. Marcarlos de por vida con buenas experiencias. Por lo tanto, era de los que me levantaba con ellos temprano, salía con ellos, jugaba con ellos, me involucraba en todos los procesos de su día a día con tal de, por lo menos, dejar un registro. Pero tu empresa creció, tenía ya hartos clientes, me imagino que hartas cosas pasando. ¿Cómo lo balanceabas? Yo creo que fui el primer trabajador que hizo home office. Ok. Sí, no, para mí siempre fue lo primero, ¿no? La familia, siempre, siempre. O sea, yo dije, yo voy a crear un negocio que me permita vivir achoclonado con mi familia y formar parte del día a día. Me pasaba así que muchas veces me llegaban clientes y los niños chicos empezaban a golpear la puerta. claro. O gritaban, papá, quiero ir al baño. Y antes era como mal visto eso, pues ahora se Sí, entiende. no, antes era este tipo es un pobre, poco menos. Claro, Claro, un poco sí, profesional. poco profesional, no, claro. Gracias a Dios los años han ido corrigiendo algunas cosas y hoy día, así que la invitación, si hoy día quieres tener hartos hijos, puedes trabajar desde tu casa sin problema. Bueno, Elon Musk dice que hoy día una de las principales amenazas para la humanidad es que está cayendo la tasa de natalidad. Entonces dice, si queremos trabajar para la próxima generación, pongámonos a tener hijos, porque si no, no vamos a tener próxima Exactamente. generación. O sea, es que está grave, la humanidad no está teniendo humanos y necesitamos humanos. Bueno, yo ya cumplí mi cuota. Sí. Así que no, por favor, no más. Sí, es suficiente. No, ya es suficiente. Ok, entonces te lanzaste. Y llega 2011, portal educativo. El Nico, tu hijo, no le gustaban las matemáticas, tenía un tema con eso. No le gustaban las matemáticas, pero además el sistema escolar es tan fome, es muy aburrido. Entonces, llegaba al colegio aburrido, nosotros, tu hijita es chiquitita todavía. 4 años.
En 2 años más vamos a hablar. Te va a pasar muchas veces que tu hijo, a pesar de estar 6, 7 horas en la sala de clases, va a llegar a tu casa y tú vas a tener que rehacer toda la clase. Absolutamente toda. De principio a fin. Y mientras más grandes, peor. Mm. Claro, hay papás que dicen, no, que se las arregle solo. Pero yo no era ese estilo. Claro, tú querías estar muy presente y notabais sus caras cuando llegaban y dijiste, aquí está pasando algo. Es que no hay nada peor que tu hijo pierda su amor natural por aprender. Mm. Tú tienes que crear las instancias necesarias para que tu hijo ame aprender. Y esa es la clave del éxito de su vida. ¿Y cómo se hace eso? Involucrándote. Cuando te involucras en los procesos educativos de tu hijo, influyen hasta en un 60% en sus resultados. Y involucrarse no implica hacer las tareas por ellos, pero sí implica estar ahí para ellos, entregarles las herramientas, enseñarles cómo hacerlo. ¿Cómo identificáis un niño que está aburrido que se podría estar aburriendo? Que aquí tenemos como una alerta roja. Mucho celular, Ok. falta de creatividad, falta de conversaciones y relaciones con otras personas, respuestas cortas y rápidas a tus preguntas. Tu hijita que tiene 4 años te pregunta el famoso por qué siempre, ¿verdad? ¿Y Mm. por qué pasa esto? Bueno, preocúpate cuando dejes de hacerlo. Si tú quieres que tu hijo sea una persona, si tú quieres que en el futuro tu hijo o hija sea una persona feliz y sea una persona que logre cumplir sus objetivos y sus sueños, ojalá que te pregunte hoy día y por toda su vida la mayor cantidad de cosas. Yo me alegro cuando mi hija de 30 años, yo tengo 47, cuando mi hija de 30 años o mi hijo de 24 me preguntan cosas como, papá, ¿cómo resuelvo este problema? Papá, ¿cómo lo hago para clavar este clavo, incluso o para colgar este cuadro? Si al final lo que yo creo es que cuando tú estás ahí para tus hijos, emocionalmente ellos se transforman en personas más equilibradas. Y lo que nosotros necesitamos como sociedad es tener personas equilibradas, personas que sepan lo que valen, Mm. personas que entiendan, por ejemplo, cómo funcionan los pensamientos, las emociones, y a partir de eso, ellos se transforman en mejores personas y va mejorando poco a poco, escalonadamente, nuestro día a día. Venimos de la generación de los que te decían, porque el papá dice, y punto. Eh, si un niño viene y te pregunta todo el tiempo, ¿por qué, por qué, por qué? ¿Cómo respondemos sin decir esa estúpida respuesta de porque el papá dice? No sé, por ejemplo, hoy día mi hija me dijo, papá, ¿por qué me tengo que comer la carne? Yo quiero más arroz. Y yo le dije, mi amor, me pregunta por qué me tengo que comer la carne. Entonces yo me doy el trabajo de explicarle. Le podría haber dicho, porque hay que comer. Y yo digo, y se acabó. Le digo, mira, mi amor, me pongo al lado, me pongo a su altura. Y le digo, mira, Exacto. yo te pongo un plato de comida con diferentes elementos en este plato de comida para que tú crezcas. Entonces hay proteína, que es la carne, hay carbohidratos, que es el arroz, y te pongo ensalada, palta y tonteras para que se arme un plato con todo lo que se necesita para que tú crezcas. Por último, para el color, como decía mi abuela. Exacto. Y si tú no te querés comer la carne, está bien, no te voy a obligar a comerte la carne. Pero no me pidáis arroz, po. Si no querés comer más, ok, se va el plato. Pero no te pongo más de lo que tú querés comer. ¿Eso está bien? ¿Es la forma? ¿Y qué te respondió ella? Ok, entendió. Y se puso a comer la Pero carne. ¿sabes por qué? Porque más que formas, o más que las cosas que le dices, es la forma como se lo estás diciendo. Ok. Tú aplicaste técnicas súper importantes, que es primero ponerse a su lugar, agacharte, explicarle con paciencia y amor, porque cuando tú le explicas y das detalles a tus hijos, ellos entienden primero cómo funciona la vida. O sea, lo puedes tomar como una oportunidad. Cada situación problemática o cada pregunta la puedes tomar como una oportunidad para que ellos aprendan algo. Pero además de eso, desde mi punto de vista, yo no soy psicólogo, por lo tanto es un punto de vista personal. Desde mi punto de vista, cuando tú le das esa dedicación a los niños, logras quitarles esa problemática de la duda. La duda es súper buena. O sea, Sí. créeme que en mi casa cuando cree que en mi casa cuando estamos con Paz y mis 6 hijos y empiezan las preguntas, cada uno piensa desde 30 a 14 años, y empiezan a preguntarnos cosas, de repente nos miramos como, oye, esto yo no estaba preparado para esto. O sea, Obvio. hace 20 años atrás tú no preguntabas estas cuestiones. Exacto. Pero al final tú te vas adaptando a las realidades y necesidades de tus hijos. Y en base a eso, el Gabriel de hoy día
es mucho más avanzado que el Gabriel de hace 10 años. Mm. Y eso es bueno. Entonces, en cada pregunta quizá hay una oportunidad de educar. En cada pregunta hay una oportunidad de educar y de amar. Y eso es Mm. súper importante. Porque, claro, hay situaciones que son complejas. Yo lo he vivido, ya son más grandes. Sí, claro. O sea, mira, cuando tuve a mis primeros hijos dije, oye, ¿cuándo van a dejar los pañales? Porque esta época debe ser la peor de todas. Y era joven. Después, en cada etapa, vengo diciendo lo mismo. Y lo peor que he encontrado hasta el día de hoy es la adolescencia. Así que prepárate. Mm. Ese periodo es crítico. O sea, es muy complicado. Pero es complicado cuando tú no logras adaptarte. O sea, si tu Mm. mentalidad es rígida, vas a sufrir mucho. Yo sufrí mucho al principio, siendo que mi mentalidad no era tan rígida. Me tuve que adaptar mucho para entender las necesidades de ellos y ver cómo yo, desde mi experiencia, podía ayudarlos. Es como los colonos. Sí, Los colonos llevan su experiencia a una tierra desconocida correcto. para que a partir de esa experiencia puedan generar cambios positivos. Claro. Lo mismo uno puede hacer con sus hijos. Pero prepárate porque es complicado. Yo voy saliendo, así que... Pero lo que dime si estoy en lo correcto. Quizás si uno entregáis mucha presencia, mucho amor, mucho tiempo para educar a tu hijo en cada pregunta que te hacen, quizás el trabajo es más fácil cuando son más grandes o no. Es que hay confianza. O te salen cabros más rebeldes igual y estáis fritos. No, hay más confianza. Ok. La adolescencia es compleja porque, por definición, no se cortan todos los lazos. Ok. Yo soy de una forma de pensar bastante poco común en ese sentido. O sea, yo creo que los niños por ciclos de edad de 7 años van generando diferentes cambios en su vida. eh, a nivel energético incluso. O sea, soy como de esa onda. Me gusta No, estudiar pues, lo veis, me imagino que tuviste un hijo que era muy loco cuando niño y después se te pone muy tranquilo cuando son más grandes. Sí, claro, o al revés. Pero más allá de eso, volviendo a tu pregunta, lo que yo creo es que cuando las personas, o más que yo creo, es así. Para mí es así. Cuando tú creas lazos con tus hijos o con cualquier persona, es imposible que se rompan a pesar de las diferencias o las Mm. peleas puntuales. Ok. El vínculo. El vínculo, esa es la clave. ¿Y cómo...? Ok, un papá que nos pueda estar escuchando aquí, papá emprendedor, a mí me encanta esa combinación, mamá emprendedora, así que... por eso Oye, y es una combinación difícil. Uf, Papá, mamá, emprendedor, wow. súper difícil porque mucho se habla de que, y te lo dicen, del balance vida y trabajo. Para un emprendedor que quiere ir a fondo es súper difícil. Y vamos a seguir hablando del emprendimiento de Portales y de Witted, pero yo creo que sí se puede. Porque si uno es emprendedor, como lo hiciste tú, podéis diseñar tu vida alrededor de tu familia. Entonces, ponía a tu familia primero y después todo el resto después. Y si te organizáis bien y disciplinado y organizado, estoy seguro que se puede. Yo creo que eso es lo más inteligente, porque el emprendedor tiene una vida muy solitaria y difícil. Entonces, ¿qué mejor que recargarte todos los días en tu casa? Es batería ilimitada. Claro, claro, Es como energía solar. Ahí está. exactamente. El amor es brutal, ¿o no? Sí, claro. Si no fuera así, imagínate tú eres un papá quizás un poco más pesado o no te llevas bien con tu esposa o quizás qué cosa. Tú llegas a tu casa a vivir más problemas todavía, porque la vida del emprendedor no es fácil. Entonces, tú tienes que estar lidiando todos los días con problemas y yo creo que todos los emprendedores tenemos esta mentalidad enfocada en cómo encontrar soluciones a las problemáticas. Pregunta. Vínculo. Emprendedores. Papá. Muchas veces uno tiene que también, no siempre, no haría el papá amigo. Probablemente cuando son niños no haría el papá amigo, haría el papá. Lo está educando. Eso implica también disciplina, límites. ¿Cómo se balancea el límite de la disciplina versus no romper este vínculo? ¿Cómo se hace? Lo que yo utilicé siempre y sigo utilizando es explicar antes. Eh, Esta es la razón, como tú lo hiciste con la comida de tu hija. Es eso. Cuando los niños son personas inteligentes. Los niños nacieron inteligentes y después con el peso y muchas veces del sistema escolar se van volviendo un poco menos, ¿No? no sé si menos inteligentes, pero menos capaces. Pero por definición son inteligentes. Entonces, si tú sigues desarrollando esa inteligencia por el resto de tu vida y de su vida, va a tener resultados sorprendentes. Entonces, ¿cómo logras ese vínculo? Explicándoles desde chicos, haciéndoles ver que son inteligentes. Porque tú a tu hija hoy día le hiciste ver, explicándole, dándote el tiempo,
y aplicándome técnicas interesantes como agacharte, ponerse a su altura, mirarle a los ojos, tú le dijiste, tú eres inteligente, por lo tanto yo te voy a dar una respuesta inteligente. Mm. Antes era, tú no eres nadie. Mm. Por eso es porque yo lo digo, porque no me importa tu opinión. Claro, y cuando uno le dice al hijo, cuando no le responde, le dice, tú eres, porque yo digo, tú le estás diciendo, tú eres nadie. Exactamente. Y eso empieza a aplastarlo, su Exactamente. autoestima, su carácter. Cuando lo similar atrae a lo similar. Por lo tanto, cuando tú tienes esa crianza y estás acostumbrado a ese, entre comillas, pisoteo, le estás diciendo a la sociedad, yo acepto que me pisoteen, por lo tanto, esto se va a repetir por el resto de mi vida hasta que yo me haga consciente del problema, Sí, claro. logre resolverlo y logre romper con ese esquema. Y de hecho, por eso muchos de los traumas que tenemos los adultos vienen de la educación, que obviamente en la gran mayoría de los casos no fue intencional, pero viene de la Obvio. educación que nos dieron nuestros padres. Son las clásicas heridas de infancia. Pero no nos metamos ahí. Volvamos a Witted. No, porque además si nos metemos ahí, después van a ir mis papás a mi casa a reclamarme, así que no. Yo creo que, mira, todos los papás vamos a crear trauma en nuestro hijo. Sí, Ese es el trabajo de ser padre-madre, sí, ¿no es claro. cierto? Por ahí alguien decía que solo hacernos la pregunta de que queremos hacerlo bien ya es increíble. Mm. Así que para todos los papás que tienen susto de dejar muchas heridas de infancia, si ustedes simplemente se preguntan que no quieren hacerlo, ya están adelante de sus papás y de todas las generaciones que están hacia atrás, ¿no es cierto? Porque No, ni lo pensaban. Y además que hoy día hay 1000 oportunidades también para estudiar. O sea, Sí. puedes leer 1000 libros, puedes, no sé, guiarte, hay programas para todo, entonces. Volvamos al portal educativo. Vamos al portal. Porque el Nico tenía problemas con matemática, no le gustaba, estaba aburriéndose, tú viste que se estaba como medio perdiendo con, no sé, y creáis portal educativo. Tu señora era tu socia en esto. Sí, claro. ¿Y ella es educadora o nada que ver? Es mamá de 6. Ok, Mira, lo que nosotros teníamos una empresa de tecnología, Ya. que era Opening. Con esa empresa de tecnología logramos trabajar con muchos clientes, desarrollamos soluciones, desarrollamos en su época, en 2005, 2006, un CRM para administrar bases de datos de usuarios, CMS para Sí. administrar páginas web, etc. Hicimos muchas cosas. Tecnología no era problema, tú sabías montar plataformas. Claro. Y en ese contexto, una editorial, que no sé si puedo decir el nombre, Sí, claro. Santillana nos llama y nos dice, ¿sabes qué? Tenemos un problema. El Ministerio de Educación nos exigió a partir de ahora implementar hipertextos en los textos escolares. Ok. Ok, Hipertexto era una página web. sí, era una página web que se vinculaba con el... Wait. Hipertexto. Lo que Claro, pasa es que la gente no va a entender. Hipertexto era pescar el texto y llevarlo a internet. era, en el caso de ellos era un poco más que eso. Era tener el texto escolar con un vínculo a una página para poder practicar. Te entiendo. Esa era la vuelta. Y ellos no sabían lo que era. Y nosotros, como sabíamos de tecnología, perfecto, desarrollamos la solución y les fue súper bien. Perfecto. Trabajamos con Santillana como 3 años. De hecho, yo le recomendé a Santillana crear el portal educativo. Ok. Les dije, ¿por qué no creamos un portal educativo que Punto. A, B, C, D? Qué buena idea, dijeron. ¿Y lo hicieron? No. No, no lo hicieron. Lo preguntaron en España. Después me dijeron, no, lo preguntamos en España y nos dicen que no, que Latinoamérica como que no está muy preparada para eso. Ok, lo hago yo. Llegué ese día y registré portaleducativo.cl. El nombre yo creo que más malo y con el que más he luchado en mi vida, pero no tenía otro en ese momento. Empezamos a desarrollar el proyecto, pero muy lentamente, con fondos propios, y yo siempre veía esta escena de, como era papá presente, que llegaba a mi casa después de alguna reunión y veía a Paz, mi esposa, enseñándole al Nico matemática. Y el Nico sufriendo, con cara de enojado, no sé. Le arruinaba el día, en verdad. Y Nicolás siempre ha sido un niño muy estudioso. Entonces, él estudiaba día a día, día a noche, no había caso, no le gustaba. Entonces yo le digo a La Paz, oye, ¿y si en Opening le creo una página así como para que él pueda estudiar, que sea más divertida, con animaciones en Flash, para que se dé toda esa vuelta? Y La Paz me dice, ya, pues démosle, hagámoslo. Lo empecé a construir. La Paz desarrolló unas explicaciones de matemática según como una mamá le explicaría a un hijo. Lo implementamos en este sitio y el Nico aprendió.
¿Y le gustaba? y le gustaba. Uh. Pero lo mejor de todo fue que al mes teníamos como 30.000 visitas en esa página. Oye, Nosotros no habíamos hecho absolutamente nada para posicionarla. ok, hicieron ejercicios con tecnología, flash y animaciones, etcétera, en una página web para que Nico se entusiasmara con las matemáticas Sí. y lo publicaste en el portal, en este portal educativo. No existía portal educativo. Ok, ¿y en qué página está? Creó un dominio creó el dominio que se llama portaleducativo.cl, pero solamente para el Nico, para esto, Ok. para resolver ese problema. Pero no lo habéis comunicado en ninguna parte, llegó como Nada, tráfico orgánico, no, como que lo nada, indexó claro. algún buscador. Claro, bueno, portal educativo es un nombre súper genérico, así que me imagino que por ahí va el asunto. Ok. A los 3 meses me llaman del 13 y me dicen, ¿sabes qué? Se ganaron el premio al mejor sitio web familiar. Y yo digo, no, esto debe ser una mula, no puede ser. Sí, tienen que ir tal día al edificio este de Telefónica porque vamos a hacer un evento. Y le digo a La Paz y al Nico, le digo, vamos. A lo mejor es mentira, pero vamos, y nos dimos cuenta que era real. Recibimos el premio como mejor sitio web familiar. Entonces dijimos en un momento, bueno, este tema parece que sí funciona. Después el G, estoy hablando del 2012, lanzó un concurso para crear el primer videojuego en los televisores Smart. En esa época Sí. estaba el G, Samsung peleando por el Smart TV para ver quién desarrollaba cosas, etc. Bueno, nosotros participamos y ganamos. Entonces ya dijimos, ya, perfecto. La primera vez que nos ganamos algo, nos ganamos como 40 millones de pesos para desarrollar ese juego, que entre paréntesis era desarrollar un juego para un computador del 80, porque Sí. los televisores no tenían Sí. ningún recurso. Pero lo hicimos y nos fue bien. Entonces, en esa vuelta dijimos, ya, este tema está funcionando, o sea, a la gente le gusta, obviamente no estamos ganando lucas con portal educativo, pero hay algo interesante y a ti, Paz, y a mí nos encanta la educación y la tecnología, así que podría ser, pero lo dejamos ahí, porque ya teníamos más hijos y teníamos que pagar las cuentas, entonces... ¿Y tú tenías Open todavía funcionando, la consultora? Sí, Ok. la tenía funcionando. ¿Hoy día sigue funcionando? No, murió. Ok. Sí, no, después del 2014 empezó ya. Se dedicaron 100% a esto. El- Solo para acelerar, llegamos al 2018 y lo convertía en Wited. ¿Por Sí. qué lo convierten en Wited y cuándo se convierte ya en una startup que piensa en levantar capital? Claro, la vuelta fue 2018, lanzamos este tema con el Ministerio de Educación, fue un éxito. Claro, con lo que pasó en Puchuncaví. En Quintero Puchuncaví fue un éxito, lo lanzamos, nos sirvió también para mejorar la tecnología, contratar más profesores, crear más contenido, darle un poco más de seriedad al asunto. Todavía se llama Portal Educativo. Luchamos con el nombre mucho tiempo. Siempre lo quisimos cambiar. Encontrábamos un nombre, íbamos a registrarlo. Y estaba registrado. Estaba registrado y lo vendían, no sé, $3 millones. ¿Te ha pasado? Sí. Increíble. Pero yo he pagado dominios caros. Creo que lo más caro que he pagado han sido $5.000. Ya. Que no es mucho, pero hay gente que paga $250.000, $300.000, depende O de... sea, $5.000 considerando que en realidad cuesta 20, es harto. Por supuesto. Yo pagué 3.000 por Wited. Ok. Pero, $3.000. sí, $3.000. Lo que hice fue crear armé un acrónimo de WIT Education, porque si no era imposible. Ok. Educación ingeniosa. Entonces, eso fue lo que junté con WIT. Perfecto. Busqué otros nombres parecidos, pero están todos registrados. Así que me quedé con WIT. ¿Cuándo deciden acelerarse en una incubadora de negocio y qué es una incubadora de negocio y en qué momento una startup debería pensar en acelerarse, en levantar capital? Buena pregunta. Yo creo que siempre. Pero en 2019 nos llamó una aceleradora mexicana que se llama New Ventures, Ok. para decirnos que habíamos sido nombrados como uno de los 10 emprendimientos más importantes de América Latina. Nos dieron un premio, nos llevaron a México, después a Nueva York, y eso cambió todo. Nos dimos cuenta que había muchas opciones. Conocí al primer inversionista de Open English. Entonces conversé con más gente, dije, ya. ¿Quién fue ese primer inversionista? ¿Nico Secasi? No. Fue, se me fue el nombre. Pero me imagino que fue un ángel. No, era un fondo Ok. pequeño, pero Pero fondo de Open English. sí. De hecho, él me contó toda su historia. Como que ahí entraste como a todo el circuito de Venture Capital Sí. de EduTech, ¿no es cierto? Sí, claro. No, y el tipo era bien despierto. Pucha, se me fue el nombre, después te lo mando. No importa. Muy simpático.
Yo le conté el modelo que estaba trabajando. Me acuerdo que yo tenía el modelo en mi cabeza. El tipo se levantó y con una pizarra en su oficina me dijo, tú quieres hacer A, B, C, D, E. Sí, justo eso. Y era verdad, justo eso quería hacer. Perfecto. ¿Cuántos millones de visitantes tienes? Tantos millones. Ya. Dedícate a vender. Y cuando vendas, vienes y ponemos plata. Ok. Esa fue la vuelta. Claro, Nunca volví, pero porque en ese minuto no vendíais mucho. nada. Ok, entonces teníais quizás muy claro el producto que estabais presentando, teníais muy claro para quién se lo estabais presentando, que eran alumnos, papás interesados en reforzar materia, ayudar a estar presente para su hijo, pero no teníais claro el cómo ibais a hacer plata. Primero partimos en colegio. O sea, tratamos de entrar a colegio y era un cacho. O sea, eh, lo que pasa en el sistema escolar con los niños también pasa con los posibles proveedores. Entonces, era un cacho. Yo dije, bueno, voy a saltarme el eslabón del sistema escolar y voy a ir directo a los papás. Porque al final, los que queremos que a nuestros hijos les vaya súper bien somos los papás. Exacto. Papás, mamás, Exacto. involucrados en el proceso. El colegio muchas veces funciona como guardería. Hay muchos colegios muy buenos, pero hay otros que son muy malos. Y como llevamos décadas de malos resultados y el tema no cambia, Espérate, por favor. Nueva York, no tenías modelo de negocio. Fuiste a golpear colegio, no te funcionó con no los me colegios. funcionó. No habías levantado plata todavía. Te echaste para atrás para ganar plata, para volver a los fondos. ¿En qué minuto empezáis a ganar plata? ¿Y en qué minuto entra el primer fondo? ¿Qué es ganar plata? Facturar, no sé, que ya se pueda sostener o que tú veas una curva de crecimiento. Que empezáis a ver una curva de crecimiento, porque me imagino que si levantaste capital es porque estabais sobre una curva que estaba ascendiendo, ¿no? Sí, el 2019, 2020, recién. Prepandemia. Sí, prepandemia. Sí, Ok. nosotros somos la plataforma escolar más popular de Chile, perdón. Me estoy adelantando algunos años, pero soy de América Latina. No, pero el 40% de tus alumnos están en México, ¿no? No, principalmente en Chile. Ok, Sí, ok. en Chile. Pensaba que había un grueso en México. No, Chile. Estamos tratando de conquistar México a poco, pero nos falta. Bueno, Nueva York. Después, como se nos abrió el mundo, dije, oye, tenemos que entrar a alguna aceleradora. Eh, YC 500. ¿Y por qué me gustó más 500 que YC? O sea, no es que me guste más, las dos son muy buenas. Leí la historia de Fintual en YC y bueno, ya a Una locura. sorprenderme, así como, wow, qué buena historia. Qué buena. Eso está en Fintual, dice, en el blog de Fintual. Vayan a leer la historia de cómo quedaron en YC, porque es maravilloso. Porque Sí. primero lo intentaron, no quedaron, y después hay una parte 2 donde cuentan cuándo Se quedaron. la vi, sí, se la vi, que se fueron 3 semanas antes, Sí, que sí, sí. practicaron todo en inglés. Sí. Vayan a leerla. Sí, buenísima. Bueno, y ahí yo dije, no, partamos primero con 500, en verdad. Porque entenderás que papá de 6, emprendedor, tratando de montar un negocio, tampoco me queda mucho tiempo como para conectarme con el mundo del emprendimiento. Sí, O sea, fue todo por mi cuenta. Recién después de ese periodo empecé a conectarme. E incluso para algunos un poquito más viejos, porque Obvio. a los 40 y tantos, ya generalmente el emprendedor tiene 25, 30, Sí, claro. pero a los 40 y tantos no es tan común. Bueno, 500. ¿Hiciste 500 global o 500 México? No, México. Ok. México. Con Santiago, Zavala, con René. Tremenda experiencia. Todo demasiado bueno. Con ellos aprendí un montón. De hecho, yo agradezco siempre a 500 porque los tipos son realmente secos. O sea, postulen, entren a ese asunto porque es realmente genial. Hasta el día de hoy somos una comunidad. No, son tremendos. Yo Mm. también soy parte de esa comunidad, aunque Santi no me invita mucho a sus eventos porque soy muy viejo. Pero dile cómo invitaste a Gabriel, dile. No sé, le dije ya, bueno. Y luego levantáis $1 millón con WeBoost, un fondo chileno. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre acelerarte en un incubador de negocio y en ya levantar una ronda grande? Es como la diferencia cuando estás pololeando y después cuando te quieres casar con tu polola. Perfecto. O sea, WeBoost también es una súper experiencia. O sea, ahí trabajo con Marcelo y Cristian, que son dos grandes tipos que se la están jugando por el emprendimiento en Chile. Yo a ellos también le agradezco un montón por haber confiado en WITED. Siempre creo que hay valor en el tema de las personas que se dedican a invertir en otros. Para ellos es súper difícil también. Perfecto. Obviamente, como en todo, tú tienes tus encontrones con los de 500, Por supuesto. con tus inversores, pero creo que lo importante es el aprendizaje en todo.
Cuando tú estás aprendiendo de tus propios errores más que los del resto, creces. Total. Aquí una pregunta personal. ¿Qué crees tú que son como los requisitos para ir a levantar? Porque en la aceleradora de negocio, yo creo que una buena idea, un buen equipo, un mercado interesante, postulen porque probablemente pueden quedar. Y cuando digo buen equipo es que sepan programar, Sí. sepan hacer tecnología, porque si no saben hacer tecnología es muy difícil. Pero si saben hacer tecnología, la aceleradora en Chile está Platanus, 500, YC en Estados Unidos, se puede. Pero cuando hay que levantar capital con un fondo institucional, ¿qué crees tú que son los requisitos para siquiera pensar en hacerlo? Yo creo que es el escalamiento. O sea, si tu producto es escalable, si tú ya tienes algunos interesados en otros países y si Claro. tu producto es global, o sea, dale con todo. No te limites para nada. O sea, yo, mira, lo hice con 6 hijos, Sí. partiendo con nada en el tema del emprendimiento. O sea, es puro mérito y me funcionó. Imagínate todo el resto, los cabros de ahora que tienen conexiones con todo, que tienen el mundo en sus manos. Es una locura. Tienen que tirarse con todo. Si les gusta emprender, pero si por sobre todo tienen un producto que resuelva una problemática, Mm. bueno, hoy día la gente está dispuesta a pagar por servicios que resuelvan problemas del día a día. Háganlo. Hablemos un poquito de la calidad de la educación, ¿Seguro? que es lo que tú estás reforzando, ¿no? Vamos. Vamos. La última PISA 2022, esta prueba de evaluación internacional de estudiantes que se hace cada 3 años. En matemática, el promedio OCDE 4.72. Chile, 4.12. LATAM, promedio 3.73. Solo el 53% de los cabros en matemática entiende lo que está pasando en matemática. Después, la misma PISA. Lector, 4.76 OCDE. Chile, 4.48. LATAM, 400. Y solo el 42% de los cabros entiende lo que lee en Latinoamérica. ¿Qué está pasando? Y eso es generoso. Y, No, por supuesto, estos son sí. promedios y por supuesto, pero ¿por qué la calidad de la educación está tan jodida en Chile? Porque decimos, no, es que aquí algunos colegios se quiebran, incluso los privados, pero igual están mal frente a los OCDE, Sí. a los que aspiramos a modelar, a seguir. Estamos mal en relación a ellos, pero estamos liderando todavía en Latinoamérica. Pero que liderar en Latinoamérica es re fácil, po. No ¿O no? tanto, no tanto. ¿No? tanto. No, yo creo que O sea, pero no, comparémonos con Singapur. ¿Por qué Chile está pero allá abajo y solo el 42% entiende lo que lee y Singapur el 90%? ¿Por qué? bueno, hay varios factores. Uno es el patrón cultural de las familias. Si tú comparas el patrón cultural de las familias como, no sé, en Estonia, en Finlandia, en Singapur, probablemente es más alto que el chileno. Es decir, las conversaciones que hay en la casa son más ricas Okay. que las que hay en Chile. Eso es uno. Otro, el sistema escolar en sí. Las personas que deciden estudiar pedagogía en esos países probablemente fueron los mejores estudiantes en su aula. Eso no ocurre en Latinoamérica. ¿Por qué? Capacidades, sueldos, expectativas, etc. Tercero, el mismo sistema escolar, en el sentido del establecimiento educacional. Acá no hay muchas motivaciones para ser director de colegio, para liderar proyectos y para qué va a andar con cosas. Y muchas veces es como los cargos públicos, estás ahí de por vida y no pasa nada, aunque existan problemas o un profesor sigue estando contratado, aunque falte 2 meses por alguna licencia, sea correcta o no esta. El punto es que hay demasiados problemas en el sistema escolar en sí que no se solucionan porque ya está todo politizado, por lo tanto va a ser permanente en Latinoamérica, que hacen que los resultados de nuestras pruebas y nuestras mediciones sean muy bajas. El problema es que cuando tú tienes limitaciones en la educación, la sociedad no crece. Cuando no crece la sociedad, sigue siendo un país subdesarrollado. Cuando eres un país subdesarrollado, no tienes posibilidad de cambio y mejora. Y eso es lo que nos mantiene en la situación actual. Cuando tú decides, tomas malas decisiones políticas, sociales, culturales, etc. El cambio viene cuando los papás se involucran en el sistema de los niños. O sea, esa es la clave. Para mí, si tú me preguntas cuándo esto se va a resolver,
se va a resolver cuando los papás se involucren en la educación de sus hijos, no los colegios. Para mí el salto de calidad de educación viene en las casas, no los colegios. Eso me pone triste y feliz. Triste porque probablemente pocos papás se van a involucrar y probablemente si depende de eso estamos jodidos. ¿Tú crees? ¿Tú crees que? Yo creo que tengo la esperanza de que cada vez se puedan involucrar más papás. ¿Sabes por qué? Nosotros lo hemos visto. Con WITED, cuando partimos como portal educativo el 2011, a nadie le interesaba nuestra solución. Hoy día son muchos papás los que nos empiezan a contratar diariamente por nuestro Ok. sistema. Eso me dice varias cosas. Lo primero que me dice es, hay papás más preocupados de poder ayudar a sus hijos. De hecho, ni siquiera te voy a nombrar la corriente de homeschooling que es paralela a todo lo que estoy hablando. Vamos a tocarlo. La otra cosa que me dice es, perfecto, los papás se están dando cuenta de que ellos tienen que construir con herramientas sólidas para apoyar a sus hijos, porque finalmente, ¿qué quiere uno como papá? Mm. Uno quiere que sus hijos sean exitosos, que logre cumplir todos sus sueños, que sea una persona feliz. Y para eso la educación es clave. Mm. Yo creo que así como el veganismo, como todas las tendencias positivas que pueden estar existiendo, el concepto de que los papás sean más conscientes de la educación de sus hijos es la que está marcando la diferencia y que poco a poco está despertando. Ya. Wait. Esa es mi... No me crees mucho. No. ¿Estás de ¿Te acuerdo? acuerdas que te dije me pone Sí, triste y bueno, me pone sí, feliz? El triste es porque a ese ritmo, o sea, ojalá que te vaya increíble. Si a ti te va increíble significa que estamos solucionando el problema. Sí. Pero el tema es que tenemos ¿cuántos millones de alumnos en Chile y en Latinoamérica? 3,5 millones, 125 millones en América Latina. Yo quiero ver cómo diablos le cambiamos la vida a esos 3 millones el próximo año, porque si no lo hacemos el próximo año, se jodieron. Eh, Y es irreal pensar, o sea, se jodieron. es poco a poco, en verdad. Yo tengo más esperanzas que en ese sentido. ¿Por qué me pone feliz? Porque el papá que realmente quiera cambiar la trayectoria, contigo lo puede hacer. Con Sí. plataformas como Witter lo puede hacer, con todo lo que hemos conversado. Eso me pone muy feliz, po. O sea, de hecho lo han hecho. El 94% de nuestros estudiantes sube sus notas en el colegio. O sea, llega a Wow. WITED con un 4,7 y sale de WITED con un 6,2. O sea, estamos generando ese impacto y pagando nada, en verdad. Si nosotros cobramos nada. ¿Cuánto cuesta usar Witter en dólares? $15 mensuales. Y tenía acceso a un currículo completo de tu país. Matemática, español o lenguaje en Chile, ciencias, inglés, historia, inteligencia artificial. Ya. Estuvimos viendo las estadísticas porque lanzamos la semana pasada, perdón, lanzamos nuestra nueva plataforma con nuestro Max. Max es nuestro robot, este acá. Este es Max. Y es nuestra inteligencia artificial. Me encanta. Bueno, lo estamos trabajando en conjunto con Google, con Gemini, perdón. Y esta semana solamente hemos recibido 25,000 preguntas a través de nuestro chat. Tú solo sabéis por el billing, por la facturación de todas esas consultas, ¿no? Por eso estáis tan Sí. claro. Sí. Es cara. No, pero los Debe ser requests además sí, es cara, pero ¿Y cómo? tuvimos la suerte que Google se nos acercó y nos dijo, ¿sabes qué? Tú eres un proyecto que me interesa, quiero probar contigo, te voy a pagar el desarrollo, trabajemos en conjunto con tu equipo de tecnología y te voy a financiar unas cosas. Y básicamente lo que hizo Google ahí fue entrenar los modelos con tu base de conocimiento y que luego el alumno pueda conversar con Max para que Max lo vaya guiando en la ruta que tiene que seguir, ¿o no? Sí, mira, uno de los peligros de la inteligencia artificial desde mi punto de vista es el desarrollo de la memoria. Cuando tú estás educando, tú tienes que desarrollar diferentes cosas. Sí. Hoy día, Internet está lleno de contenido, pero la educación es sobre habilidades. Los países que tienen buenos resultados en las pruebas estandarizadas de medición son aquellas que se enfocaron en el desarrollo de habilidades, no en el desarrollo de contenidos. Cuando tú desarrollas contenidos, solamente estás creando y focalizando la memoria de los niños. Dame un ejemplo. Es como entender cómo principios fundamentales en vez de sumar y restar. Háblame de Grecia, por ejemplo. Si tú me hablas de Grecia, ¿te acuerdas de alguna fecha? No. Pero, ¿y si te hablo o te pregunto sobre la historia de Grecia o su impacto en la sociedad actual? ¿Qué viene a tu mente? No, se me viene a la mente lo de estoicos, pero del colegio nada. No, Ya, nada. perfecto. Te soy honesto. Me acuerdo, sí, de la Revolución Francesa,
Me acuerdo un poco del Imperio Romano, quizás. Claro, pero ¿te acuerdas de las fechas? Eh, ¿Es importante acordarse de las fechas? ¿Es relevante, sinceramente? no tanto, yo creo. Eso es memoria. Ok, Eso es memoria. Cuando tú te acuerdas del concepto que viene detrás de la historia, ok. Esos son los fundamentos. los fundamentos, las bases, los pilares, Ok. y que tú esos pilares los puedes relacionar con cosas de hoy día y quizás en base a eso proyectar. Ok. Eso es lo importante. Y eso es habilidad. Entonces, la inteligencia artificial que la gente conoce hoy día está desarrollando solamente memoria. Mm. Nosotros nos dedicamos 5 o 6 meses en mejorar nuestros prompts con Google. Y créeme que nuestros inversionistas nos decían, lánzalo ahora, lánzalo. No, 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 no. Yo no puedo lanzar esto porque no quiero desarrollar memoria. Sí, claro. Yo quiero desarrollar habilidades. Y hoy día, por ejemplo, cuando tú a Max le preguntas algo simple, no sé, 7 por 7, no te da la respuesta. Va a generar las instancias necesarias, que es mucho más caro para nosotros, para Claro. que tú entiendas por qué 7 por 7 y cómo llegar a ese resultado. En el fondo, te va preguntando hasta que tú eres capaz de dar con el resultado. Y eso para historia, lenguaje, inglés, matemática, etc. Perfecto. Y déjame ir a un punto, porque, ok, Witted funciona con un computador. ¿Desde qué edad los cabros pueden usar Witted? Desde primero básico. Desde primero básico. Sí. Siempre recomendamos que los niños más chiquititos entren con sus papás y ojalá muy poco rato, Ya. algo. Eso es lo que quiero preguntarte, po, porque yo hoy día soy muy contra redes sociales y Antipantalla, antipantalla total. O sea, sigo las recomendaciones de Jonathan Haidt, sigo las recomendaciones de la Caro Pérez Stephens, de su libro Secuestrados por las pantallas. Ella es educadora, experta, estudió en Harvard. Entonces, lo que ella diga yo le hago caso. Porque uno tiene que seguir, hay que hacerle caso a los expertos, no a los influencers, ¿no es cierto? A los TikTokers. Eh, entonces, ¿cómo introducís tecnología? Y la Caro Pérez también me dice, Nico, hay tecnología, no hay Sí, que meter sí. toda en el mismo saco. Pero ¿cómo introduzco tecnología en la vida de mi hija, por ejemplo, de 4 años? Evitando el riesgo que hoy día presenta también la tecnología y los dispositivos y las redes sociales. El fin de semana, en un almuerzo con mi hijo y con mi esposa, yo le decía, mira, si yo pudiera volver el tiempo atrás, le hubiese quitado los celulares hasta los 6, 7 años. O sea, Ok. eso es lo primero. 0 redes sociales hasta los 12. O sea, ojalá. Ok. Obviamente, como fui papá de los Lo- niños que recién estaban descubriendo esto, no hice nada de eso. No, porque cuando Steve Jobs lanzó el iPhone, uno estaba feliz de que lo lanzaran. Exactamente, Entonces, claro. si venía con un jueguito, yo Claro. se lo pasó a mi hijo. Ahora, hoy día el tema pasa a ser obsesivo. O sea, yo de repente veo niñitos que al final la solución de los papás para que su hijo no lo moleste es pasarle el celular. Pues, ¿no? Como nosotros éramos papás presentes, no nos pasa eso. Pero bueno, a lo que iba es que yo lo mantendría alejado harto tiempo, o sea, hasta los 6 años por lo menos. Y solamente le permitiría usar tecnología si es que es para aprender algo. Si no, no. O sea, Ok. así de radical. Entonces, ¿cómo lo hacen en Witted? Nuestra recomendación siempre de nuestro equipo es, oye, si tú vas a utilizar Witted, por ejemplo, para aprender a leer, porque muchos niños aprenden a leer con nosotros, eh, enséñales desde pequeño el sentido de la tecnología. La tecnología tiene que estar al servicio de la educación. Es una Te puedes herramienta. divertir, puedes ver TikTok cuando seas grande, pero hoy día no. Tú estás estudiando, tú estás aprendiendo algo. Aprovecha usar bien el martillo en el fondo. Ok. No es para corchetear, es para clavar. Para clavar clavitos y que quede armar, y con esos clavitos armar un mueble bonito. Claro. Esa es la vuelta. Lo mismo que tú decías delante de tu hija cuando le estás explicando lo de las comidas. ¿Cómo lo relaciona? Bueno, ¿cómo relaciona la tecnología? Lo mismo que Oye, explicárselo. voy a construir un mueble. ¿Qué necesito para eso? Herramientas. ¿Qué herramientas? A, B, C. Listo. Lo mismo con la tecnología. Al final, el celular, el computador, la tele incluso, pasan a ser herramientas que están disponibles para que tú, como un papá inteligente, puedas usarlo en favor de la educación de tus hijos. No, entiendo. Y espero que los papás, claro, gente adulta con su corteza prefrontal ya desarrollada, Claro. esperemos, y ocupar mucho criterio para mostrar la tecnología a los niños, entonces. ¿Y tú cómo lo estás haciendo en tu casa? Mi hija no usa ningún tablet
y solo ve películas de Disney conmigo. Ya. Lo usamos como un momento familiar, de alguna manera. Tú sabes que los países que tienen... Eso es bueno, ¿eh? A todo esto, estoy de acuerdo. Voy a volver el tiempo atrás y te voy a copiar. Pero los países que tienen mejores resultados en las pruebas de medición tienen un alto uso de tecnología para el aprendizaje. Pero wait, Estonia, por ejemplo, en Europa, que es la que está liderando, lo implementa desde los 6 años. Pero como herramienta, ojo, como Ok. herramienta. no, estoy de acuerdo, pero viste que están en Suecia, si no me equivoco, están retirando las pantallas, se están echando para atrás un poco porque ellos fueron súper pioneros en usar tecnología. Sí. Pero hoy sí. día se están echando un poco para atrás. Lo que hace es que lo que están echando para atrás en todos los colegios, y que yo creo que está bien, Por favor. disculpe a mi hija que todavía está en el colegio, pero yo No. creo que está bien, es que usen el celular en los colegios. Y eso principalmente porque en verdad el uso que le están dando a los celulares Claro. impide la concentración en la sala de clase y son problemas, etcétera. Sorry, Flo, pero no celulares ¿Cuántos años tiene la Flo? 14. 14 años. 14 Y años. 14 años. Y imagino que todas sus compañeras ya tienen teléfono. Sí, no, la Flo también. También, o sea, Es muy difícil. Y claro, pero le enseñamos a utilizar cosas. Por ejemplo, la Flo, bueno, a ti te va a pasar lo mismo después, hijo de emprendedor. La Flo está ahora montando un negocio en su colegio de... Ella es vegana, entonces está... O sea, no es vegana en verdad, es alérgica a la leche. Eh, entonces ella crea sus postres veganos y lo venden en el y colegio. los vende en el colegio. Hoy día me escribió y me dijo, gané 50 lucas. Pero se queda cocinando hasta las 1 de la ¿Y mañana. puede vender en el colegio? Sí, la dejan. Ayer yo La venden a los profes, así que... como estuve postulando colegio, miré hartos reglamentos. Y en algunos reglamentos no se No, puede vender en el todos colegio. dicen lo mismo. Ah, ok. Sí, todos dicen lo mismo. Ah, entonces ahí se empiezan a romper las reglas. Sí, claro. Claro que sí. Maravilloso. Inteligencia artificial. Nos diste algunas claves de lo que estás haciendo tú en WITED para no solamente ocupar la memoria. Pero, ¿qué deberían estar aprendiendo los niños hoy día de inteligencia artificial? Hablemos de niños de 14 a 18 años. ¿Qué crees tú que deberían estar haciendo con inteligencia artificial para sacarle el máximo provecho? Porque dicen que el que aprenda va a tener trabajo, el que no aprenda va a quedar en desventaja. El problema es otro. Yo pienso que los niños en general les gusta la inmediatez. Mm. Entonces, la sociedad está creada para tener soluciones inmediatas a problemáticas comunes. Entonces, cuando un niño utiliza una herramienta como, no sé, ChatGPT, lo que va a hacer es tratar de copiar una guía y que la guía la resuelva Sí, claro. y listo, y no aprendiste nada. Yo creo que siempre es importante, mientras los niños estén en tu casa, a los 18, 20, incluso 20 y tantos, tú como papá ser el regulador de algunas cosas. No significa estar encima en todo caso, ni ser muy, Sí, claro. muy preocupado de eso, sino que significa que si los niños todavía no tienen la capacidad para desarrollar ciertas habilidades, tú lo tienes que guiar. Entonces, le puedes sacar mucho provecho, pero finalmente terminas premiando a una máquina que hizo la pega por ti. No, total. Entonces, te sacas un 7, pero en realidad, ¿quién se lo sacó? O sea, sigue siendo papá presente, el rol de los papás es clave. O sea, mientras... ¿Te acuerdas que te hablé de la adolescencia? Sí. A eso me refiero. Entiendo. Después va a ser peor todavía cuando... Va a ser peor que sacarle los pañales. Entonces, ese es el foco. Si tú quieres que tu hijo sea una persona, entre comillas, exitosa o una persona que sea feliz, equilibrada, bueno, hazte cargo. O sea, Claro. tenés que estar ahí. Y da lo mismo la tecnología entonces. Da lo Da mismo lo la mismo las tecnología. herramientas que vengan llegando, porque mañana va a ser inteligencia artificial, inteligencia generativa, Mm. inteligencia general. El tema es cómo los acompañamos y cómo estamos presentes para ellos. Es que esa es la clave, pero es en todo. ¿Sabes qué? Pero eso no solamente con los hijos, así, con tu esposa, con tus amigos. Mm. Tu calidad de persona es lo que marca la diferencia. Claro. Si tú quieres transformar vidas, primero transforma la tuya. Sé un tipo de bien. Haz cosas correctas por la sociedad. Si tienes deseos, Mm. trata de asociarlos con cómo yo, a partir de mis deseos, mis conocimientos, puedo transformar mejor a mejores personas y apoyarlas. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un tema con cómo funcionan los pensamientos y cómo funcionan las emociones. Desde siempre, desde chico. Siempre he estado metido tratando de entenderlo. Fui preso de pensamientos y de emociones. O sea, no es algo simple.
Pero una vez que tú logras cierto control sobre esas situaciones, y control me refiero no a ese control obsesivo, sino que al entender cómo funcionan estas cosas, Mm. tú te das cuenta de que, oye, la vida es mucho más simple, de que hay un concepto de un libro que a mí me encanta, que es el poder de la hora, que cada cierto tiempo lo leo, ¿El que, cartole? ¿sí? Cómo yo puedo vivir el presente, por ejemplo, cómo la angustia está en el pasado o en el futuro, etcétera, las preocupaciones. Uf. Entonces, uno de mis objetivos, aparte del Nico, cuando le quise enseñar matemática, es cómo lo hago para que los niños aprendan desde chicos eso. Mm. Y en WITED, por ejemplo, nosotros tenemos cursos extracurriculares y queremos desarrollar muchos más cursos relacionados con esa temática, porque yo me voy a morir tranquilo cuando vea que mi aporte fue más allá de lo curricular, Mm. es enseñarle a los niños desde chicos a ser felices, desde chicos a cómo funcionan los pensamientos, Mm. por qué no te tienes que angustiar por tal cosa, Mm. cómo funcionan las emociones. Pienso que cuando las personas se equilibran, en mi caso, voy a cumplir mi objetivo de vida. Una de las decisiones por la cual yo elegí el colegio de mi hija tiene que ver con las extracurriculares. Yo lo que quería era un colegio con mucha extracurricular, mucho ¿Y deporte, qué tienen ahí? mucho... Bueno, tienen unas canchas exquisitas ahí también. Sí, no, quede bien. Pero si hay gente que no tiene ese privilegio, porque no todos los colegios tienen esa cantidad de extracurriculares porque no tienen infraestructura y porque cuestan una fortuna, yo lo puedo pagar, pero la mayoría de la gente quizás no puede. Mi trabajo es, o sea, mi recomendación es que sean emprendedores y que les vaya bien y que puedan tener las lucas para poder hacerlo, pero si no lo pudiste hacer y estáis luchando todavía, tener una plataforma como WITED donde yo pueda entrar y encontrar extracurriculares para que mi hija igual pueda absorber este conocimiento, mejorar emociones, mejorar finanzas, mejorar cualquier tontera que se te ocurra. Oye, a mí me encantaría, sobre lo mismo, tener extracurriculares con empresas relevantes. Por ejemplo, nosotros le enseñamos física a los niños a través de un extracurricular con Fantasilandia. Ok, Y vamos donde Fantasilandia, oye, hagamos este proyecto, nos entiendo. interesa. O sea, me encantaría hacer lo mismo con, no sé, finanzas. Ojalá hacer algo con Notco, por ejemplo, sobre la alimentación, etc. Correcto. No, maravilloso. Tú dijiste, me quedó súper claro que al final hay que ser el ejemplo. Ser O sea, papá, sin ser santo, ¿eh? Ojo. por supuesto, Sin ser el ser ejemplo santo. con toda la vulnerabilidad y que uno se va a equivocar y eso está bien, pero querer intentar ser el ejemplo. Quizás esa es la mejor forma de educar al final del día, ¿no es Sí, cierto? sí. Ok, dicho eso, ¿qué pasa cuando los niños van al colegio y se encuentran con muchos ejemplos que quizás no son el ejemplo que tú querías en tu familia? Yo creo que por eso nace mucho también el tema del homeschooling, ¿o no? Sí. De, ¿sabes qué? Estoy aburrido de los colegios. Estoy aburrido de que mi hijo vaya a ver ejemplos que yo no quiero que vean. ¿Esa es la razón del homeschooling? ¿O hay una razón más profunda? Hay varias, en verdad. Hay varias. Homeschooling me refiero a educar a los niños en tu casa, Sí, en siguiendo... Chile dar exámenes libres, Exacto. etcétera. Sí, nosotros tenemos como 1.500 estudiantes más o menos que hacen homeschooling en WITED. ¿De primero a cuarto medio? Sí. ¿Y, Sí. y por qué crees tú que el motivo principal de la gente que hace homeschooling? Mira, hay varios. Uno es un estilo de vida. Papás más conscientes que quieren formar parte de la vida de sus hijos, lo que te indicaban antes, que se aburrieron del sistema en verdad. Ya no les venden eso de que no, la educación de calidad en los colegios, no, eso ya no pasó, no funcionó y no va a funcionar. Sí. Entonces se aburrieron de eso y dijeron, ya, yo quiero una vida distinta para mi hijo, por lo tanto, yo lo educo en casa. Y hoy día hay herramientas. Por otro lado, hay muchos niños que sufren bullying. Eso pasa pésimo en los colegios. Sí. Y lo manejan pésimo. Lo manejan pésimo. Y no es que no le estoy echando la culpa a los cabros. Yo le voy a echar la culpa a los cabros y a los papás de esos cabros. 100%. Porque el cabro que hace bullying es porque escucha en la casa a la mamá hacer bullying también. Es es lo que aprendió en su casa. Lo que tú decías delante, oye, porque yo te lo dije. Lo haces así porque él después repite lo mismo. Exacto. Y así funciona. Y a otro niño más chiquitito da lo mismo, le va a decir, bueno, porque yo lo dije, o si no te Claro. pongo un combo. Exactamente. Así nace. Si todo O sea, nace en la casa. Niños que hacen bullying, papá es idiota. Y mal manejo, además, de los colegios. Los colegios no tienen las herramientas, aunque por ley hay algunas cosas, tratan de hacer algunas cosas, pero tampoco es que tengan muchas herramientas como para poder resolverlo. Y cuando yo digo herramientas no me refiero solamente a las técnicas, sino que también me refiero a las capacidades de las personas para poder resolverlo. Los colegios, en verdad, hoy día están tratando, especialmente los públicos, están tratando de pasar el día con cómo hacerlo lo mejor posible, pero lejos de un ideal. Okay. El bullying.
otras cosas. Que muchos papás que nos dicen lo mismo que me pasaba a mí. Yo tuve un par de hijos haciendo homeschool a todo esto. Lo mismo que me pasaba a mí. Mi hijo está desde las 8 hasta las 4 en el colegio, llega a la casa, no sabe nada y le tenemos que enseñar todo desde cero. Y eso pasa en todos los colegios. O sea, a ti te va a pasar también. Claro. Sí, efectivamente, mientras mejor es el colegio, menos probabilidad de que pase, pero siempre te tienes que involucrar. Sí, claro. Pero la gran mayoría de los colegios no está dentro de ese 5% mejor. Por lo tanto, si no estás dentro de ese 5% mejor, te va a pasar, sí o sí. Sí o sí vas a tener que involucrarte en la educación de tus hijos. Entonces, ¿qué pasa con estos papás? Estos papás dicen, bueno, ¿para qué lo manda al colegio? Mm. O sea, pasa frío, lo pasa mal, Sí, claro. Me cobra una fortuna. me cobran una fortuna, le tengo que rehacer las clases, tengo que estudiar con ellos un domingo en la noche porque se le olvidó la materia. Homeschool. Entiendo. Y alguien que piensa en homeschool dice, ok, pero lo voy a separar de sociabilizar con más gente. Hay un Es mito, el gran susto, ¿no? sí, hay un mito gigantesco con eso. ¿Es mito o realidad? Mito, 100% mito. ¿Cómo sociabiliza un niño que no va al colegio y hace su homeschooling? Nuestros estudiantes, te voy a hablar de nuestros estudiantes. Por favor. Nuestros estudiantes estudian 3 horas en WITED, desde las 9 hasta las 11, 12. ¿Y son, son horarios fijos? Fijos, Ok. todos los días. Después utilizan 1 hora para practicar y luego de eso, listo. ¿Y tenéis profesores que están en vivo? Sí, claro. Ok. Es un colegio, pero virtual. Maravilloso. Y ¿Cuánto cuesta? tenemos diferentes planes. Te Pero- puedo mandar después una cotización. No, tenemos planes desde 60 lucas mensuales a 130, 140 lucas mensuales. Ok, 60, 150 dólares mensuales. Sí, más o menos. Ya, solo para que la gente que los que me escuche Sí, a ver sí. si se motivan. Sí. Y bueno, ¿cómo lo hacen ellos? ¿Qué pasa con la sociabilización? Primero, el que hace homeschool es el que se aburrió el sistema. Por lo tanto, estamos hablando de papás un poco más conscientes. Se sumaron a ese barco, ya saben Claro. lo más o menos lo que implica. Como son papás más conscientes, dicen, ya, perfecto, mi hijo está estudiando 3, 4 horas diarias versus las 8 del colegio, está aprendiendo, en el colegio no está aprendiendo, listo, ahora yo tengo tiempo para ir con mi hijo a un taller, hacer deportes, lo inscribo en, no sé, por ejemplo, en talleres, pero asociados con las cosas que a ellos les gustan. Claro. ¿Cuántas veces tuviste que hacer algo que no te gustaba en el colegio y era Total. porque o si no te ponían un 1? Acá es todo lo contrario, acá lo haces a partir del amor que sientes por alguna actividad. Claro. Y esa es la clave, pues. Si al Y te final, rodeáis de gente que está en la misma. sí, porque lo similar atrae a lo similar. Claro que sí. Entonces te rodeas de gente que está en la misma onda que tú. Claro. Y eso te transforma en una persona más equilibrada. Una de mis hijas, Antonia, ahora está estudiando diseño y ella hizo homeschool los últimos 3 años de su vida. Y sus mejores amigas no son las del colegio, son las que conoció en el preu, porque como están acostumbradas, las personas que hacen homeschool están acostumbradas a relacionarse con otras, no tienen ese miedo de, ¿y si me dice que no? ¿Y si me dice que sí? No tienen ese miedo, entonces no tienen ese límite. Van, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Perfecto, mi familia es equilibrada, por lo tanto respondo a eso. Se hace amigos muy fácil. Mm. Y al final, Claro. ¿qué es sociabilizar? Los niños nacen desde que son pequeños. Los seres humanos, por definición, somos seres sociables. Mm. Entonces, si somos seres sociables, por definición, ¿se puede dar exclusividad de esa sociabilización al colegio? No. No. Tu hija chiquitita, cuando sale, me imagino que es de las que conversa con todo el mundo. O le gusta por lo menos, hola, hola, Sí. saluda a todo el mundo. Claro, porque somos así. Sí, claro. Si eso tú después lo encasillas en conceptos de, lo voy a dejar en un taller que le guste, va a aprender música, va a aprender algún deporte, va a ir a la plaza, no sé. Claro, si va a una extracurricular, a un preu o a una clase de cohetes o de Lego o de computación, se va a encontrar con amigos que son parecidos. Por lo tanto, el grupo es más amable también porque nadie te va a decir, oye, tú estás loco por estar pensando en esto. Exactamente. Pero, ¿qué pasa cuando ellos salgan al mundo real? Digo mundo real fuera de este como súper elegido cosas y se encuentren con un idiota. ¿Cómo manejan eso? Define mundo real primero. Imagínate, ¿Qué es la realidad? se termina el colegio, por lo tanto se termina homeschooling, entran a la universidad ¿Mm? y se van
a una universidad y entran a un campus de psicología, derecho, da lo mismo lo que quieran Comercial estudiar. en la Católica, por ejemplo. Comercial en la Católica y se encuentra con puros cabros, ya estamos hablando comercial en la Católica, se encuentra con puros cabros que vienen de diferentes colegios y son súper avasalladores y tienen unas personalidades grandes y se creen dueños del mundo como cualquier niño de 20 años. Y ellos de alguna manera no vieron eso. ¿Tú tienes amigos que sean así? Sí, Avasalladores, sí, ¿sí? ¿Y por qué te relacionas con ellos? no me relaciono con ellos. No son tus amigos entonces. No, Por eso, vuelvo a la pregunta. ¿Tienes amigos que sean así? no, ¿Por qué? porque no los pesco. Porque lo similar atrae lo similar. Por eso. Pero, ok, buena pregunta. Cuando tenía 18 años, 20 años, sí los tenía, ¿Por qué? porque era una necesidad de adaptación. Claro, era porque tu autoestima lo permitía. Ok, Una vez que tu autoestima se resolvió, ya no lo necesitaste. correcto. O sea, tú decís que si los cabros llegan al mundo real, a la universidad, con su autoestima potente, no deberían tener problemas. ¿Te acuerdas que te hablé de la importancia de la educación de los papás en Sí. los niños desde que son chicos? Ahí tienes la respuesta. Ok, estoy de acuerdo. Tremendo, weón. Porque, sí, po, hay unas ganas de querer ser parte. Eso es pura autoestima. Estoy de acuerdo. Me encantó. Ya. Bueno, esas mismas cosas queremos enseñar en WITED para todos los niños de forma gratuita. Por favor. Por favor, hoy día se puede hacer mucho con contenido en demanda. La inteligencia artificial para que simule una clase en vivo también se la vaya a poder Sí, usar claro. y buscar herramientas, ¿no es cierto? Una profesora perfectamente le podría dar las bienvenidas con inteligencia artificial. Hola chicos, ¿cómo están? Y pasar video en demanda, contenido en demanda, Desarrollando habilidades, Por no supuesto. memorias, claro. por supuesto. Nosotros tenemos los dos mundos. Tenemos el mundo de los estudiantes que van a colegio y necesitan reforzamiento y estudiantes que no van al colegio y hacen homeschool. Y en Chile, por ejemplo, se preparan para sus exámenes libres y en otros países se preparan para otras habilidades. Esta es una pregunta de pura curiosidad que la tuve antes, pero, o sea, se me ocurrió antes, pero te la hago ahora. Tú decís, ok, reforzar matemáticas. ¿Por qué es necesario reforzar materias que a los niños quizás no les interesan y no simplemente ir a dejarlos andar solamente en lo que son buenos y lo que les gusta? Qué buena pregunta. Por el desarrollo de conexiones neuronales. Eh, Son como puentes. Tú mientras más recorres una carretera o una zona, más te acuerdas del camino y más fácil se te hace llegar de un punto a otro. Acá es lo mismo. Mientras más conexiones neuronales tengas, mientras más plástico sea tu cerebro, tú más opciones vas a tener en el futuro de aprender cosas más fácilmente. Más preparado, más autoestima, más carácter, más... Es que es todo, Claro. todo. Hay una relación súper importante a nivel cerebral que implica, primero, el equilibrio. Tú necesitas tener la mente súper serena, por ejemplo, para aprender algo. Mm. Ahí es la clave también de la meditación. Pero por otro lado, también tú necesitas conexiones fuertes que te permitan establecer atajos para Dime, tu próximo conocimiento. dime cómo hago este balance. Imagínate que mi hija, la Simona, es seca para el tenis, pero le da pésimo en matemáticas, ¿ok? Pero es seca para el tenis, ama el tenis a los 10 años. Yo creo que voy a tratar de empujarle el tenis. ¿Ya? Voy a darle todas las herramientas para que y todas las posibilidades para que ella pueda desarrollar su amor por el tenis y que lo desarrolle, ¿no es cierto? ¿Qué hago con la matemática? ¿Conoces algún caso similar? Por ejemplo, de un jugador o jugadora de tenis Ponte Marcelo Ríos. Pues Marcelo Ríos entiendo que hizo exámenes libres para poder desarrollar su carrera porque él empezó muy chico, como a los Sí. 15 años. Pero me imagino que él hizo exámenes libres, creo que debe haber terminado cuarto medio. seguro. Simplemente eso, que termine para que desarrolle sus redes neuronales. Sí, bueno, lo que pasa es que hay casos y casos. O sea, hay niños que son excepcionales para algo. Entonces depende y ahí hay que estar presente como papá para entender cómo intervenir, Exactamente. pero no matar lo que ama. ¿Por qué lo vas a matar? O sea, lo único que podría matar lo que ama tu hijo o lo que amas tú es tu egoísmo, nada más. Entonces, egoísta contigo. ¿Tú eres egoísta contigo? No. Entonces no vas a matar nada de lo que quiere hacer tu hija. Porque como lo similar atrae lo similar, tú vas a tener una visión amplia y tu hija también. Es harta pega para los papás. Imagínate. O sea, si tú querés educar bien a tu hijo, la pega es full papá. Yo repetí Full 6 papá. veces, así que... Sí, es harta pega, pero ¿sabes qué?
es gratificante. Los momentos de mayor emoción en mi vida han sido cuando uno de mis hijos, en diferentes instancias, me dicen, papá, tengo este problema, ¿me puedes ayudar? Yo lo resuelvo o lo apoyo en el proceso para resolverlo y ellos después me abrazan y me dicen gracias. O sea, por eso cualquier cosa. Y no, y espérate nomás cuando tengáis 70 años, 65 años y tengáis la casa llena de nietos. Son 6, imagínate 6 si tienen hijos, 6 por 2, 6 por 3, ojalá. Es mucha gente en esa casa. Voy a tener que trabajar más entonces porque voy a necesitar muchos regalos. Y no, y un patio más grande. Sí. Maravilloso. Para terminar, recomiéndame un libro maravilloso para gente que quiera educar a su hijo. Un libro muy bueno. A ver. O dos, para no dejarte tan contra las cuerdas. No, te voy a recomendar uno que leí hace un mes en México. Cómo hacer que te pasen cosas buenas. ¿Autor? ¿Te acuerdas? Es una psiquiatra de apellido Rojas, española. No recuerdo. Marian Rojas creo que es. Sí. Perfecto. Muy Maravilloso. bueno, muy bueno. Habla mucho de la relación a nivel cerebral y cómo a partir de conocimientos científicos tú puedes entender problemáticas que muchas veces piensan que no tienen solución. Como, no sé, la angustia. Sí. Las personas cuando están envueltas en procesos de angustia piensan que el mundo es oscuro, que está todo mal y hay una explicación científica que puede resolver el problema rápidamente a través del entendimiento. Por eso es importante la educación, porque cuando tú entiendes cómo funcionan las cosas, la vida se hace mucho más rica y puedes aprovechar tu tiempo para hacer cosas muy productivas en todo nivel. Uf. Y que uno tenga la curiosidad de resolver problemas, de buscar soluciones. La clave del éxito del futuro está en tu hija. Entonces tú tienes que hacer lo mejor por tu hija para que así tu futuro y el de la sociedad sea mejor. Eso vamos a hacer. Si cumples eso, te puedes morir tranquilo. Gabriel, muchas gracias por venir hoy día. Te deseo mucho éxito con Witted. Depende si te funciona lo que estáis armando, que ya está funcionando, casi 1 millón de alumnos, ¿no es cierto?, en la plataforma. Pero si llegáis a 10 millones, son 10 millones de niños impactados. Sí. Es muy bacán el propósito de lo que estáis haciendo, así que por favor no te rindas. Así va a ser. Muchas gracias. Grandes cosas vienen. Así va a ser. Muchas gracias. Dejémoslo hasta acá. Muchas gracias por venir. Ya pues. Gracias a ti. Adiós. Si te gustó el episodio, por favor, dale like. Hay mucha gente que está escuchando este podcast y no está suscrita, más del 70%. Así que por favor, si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete, compárteselo a un amigo, porque es la única forma de seguir mejorando. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.